herido y necesito un samaritano que me sane las heridas. Pero ¿estás dispuesto tú a dejar que el samaritano use lo que tenga que usar para sanar? ¿Estás tú dispuesto a quedarte solo para dejar que Dios haga lo que quiera hacer contigo? Y que Dios use lo que Él tenga que usar para sanar tus heridas y llevarte al lugar donde Él quiere llevarte. Pusiste tu confianza en alguien y esa persona te defraudó porque te pasó por el lado y siguió de largo cuando vio tu dolor. En el momento que más lo necesitaba, el sacerdote te miró y dijo: este problema no es conmigo. Y pusiste tu confianza en el levita que decía: wow, cuando él canta aleluya, cuando él pase por el camino, yo estaré en paz. Te miró, siguió cantando y se apartó. Y Dios queriéndote enseñar es que tú tienes que aprender a tener una codependencia de mí para yo restaurar tu corazón y sanar tus heridas. El buen samaritano. Wow. Óyeme, qué historia esta, ¿eh? Tremenda enseñanza. Entonces, yo quiero aprovechar este tiempo y compartir con ustedes una palabra. Y compartan esta transmisión. Tome lápiz y papel en casita. Tome lápiz y papel para que tome nota con lo que vamos a enseñar. Lo voy a enseñar hoy en el nombre de Jesús acá con David. Y leemos la lectura de la palabra de Dios en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, a esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo: Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Verso número 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo: cuidadle, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Oye la pregunta que hace Jesús: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. David, ¿qué tú entiendes por la parábola del samaritano? Es una tremenda enseñanza, tanto para el cuerpo de la iglesia, los miembros de la iglesia más que todo. Cuando hablamos, número 1, el samaritano era alguien que no era originario de por ahí, era un extranjero, venía de Samaria. Viene pasando, pero dice que primero pasa un sacerdote. Sacerdote representaría lo que podemos decir hoy un pastor, si lo llevamos a ese término. Pasa y ve a una persona con una necesidad, lo ignora, lo obvia, pero luego viene un levita. Levita se le considera, más bien se le conoce como un adorador. O sea, ¿qué es lo que sucede ahí? Que la gente que a veces entiende que son los que tienen que hacer ese bien, tener ese amor para con su prójimo, muchas veces no lo hacen. ¿Cuál es el prójimo? Es tu vecino, es tu hermano, es tu compañero, es la persona que tú tienes al lado.
A mí me llama mucho la atención de eso, porque los que estaban supuestos a manifestar ese amor de Dios, que eran los que buscaban a Dios, que adoraban a Dios, el sacerdote que hablaba la palabra de la ley, que representa a Dios, pasa a ver a un hombre con una necesidad que está casi muerto y lo ignora. Así hay muchas personas que pueden estar dentro de la misma iglesia y a veces nosotros ignoramos en la condición que está porque se nos olvida tener ese amor para con nuestro prójimo. Juan 14, 12 dice, cuando Jesús le dice, ahora le dejo este mandamiento, que se améis los unos a los otros. O sea, para que tengan paz. En un momento de tu vida va a llegar ese samaritano, puede ser un extranjero, puede ser alguien de afuera. Y es la persona que Dios va a utilizar para tal vez servir de bendición a tu vida. No necesariamente tiene que ser el que está a tu lado. Entonces, aquí hay algo muy importante. Cuando la palabra dice, ¿cómo tú dices que amas a Dios a quien tú no ves y aborreces a tu hermano, a tu prójimo, o sea, a quien tú ves? ¿Cuál es la enseñanza? Ahí cuando le pregunta cuál de los tres tú crees que hizo lo correcto. El que tuvo compasión, el que tuvo misericordia de esa persona que estaba desvalida, que estaba en esa necesidad. Ese que tomó del aceite y ese vino, y no solo eso, de lo que tenía, los denarios era la moneda actual de aquel entonces, paga, o sea, le deja dinero, pero también para el cuidado de él. A veces de quien tú menos esperas, puede ser la persona que Dios utilice para bendecir tu vida o para que tenga ese amor contigo. Pero por eso tampoco podemos siempre hacer un estereotipo o clasificar a la persona por el simplemente hecho de que son las personas que supuestamente le están sirviendo a Dios. Usted hablaba como ejemplo de ir, por ejemplo, a una de esas campañas donde están afuera. No es que las personas que estén ahí a lo mejor, llámese pastores, no tengan el amor por las almas. Pero a veces tiene que venir un samaritano de afuera, llevar ese mensaje, Dios curar a través de la persona en sanidades y milagros, restaurar a alguien, y Dios permite que sea de afuera. ¿Sabe para qué? Para que también nadie se lleve su gloria. Pero es un principio. Yo, a mi entender, el vino representa, eso siempre dice la sangre del mismo Jesús. El aceite se entiende que representa también la unción de lo que es el Espíritu Santo. Aquí está hablando de la redención, del sacrificio de Jesús para el pecado de todo el mundo, para alcanzar la vida eterna. Para ese mismo pueblo, Jesús venía siendo como un samaritano, porque a los suyos vino, mas no lo recibieron. Ellos siempre lo vieron como un extranjero porque nunca aceptaron la deidad de él. Entonces Jesús cita ese ejemplo como una parábola, que muchas veces quien va a venir al rescate tuyo no necesariamente es el que está al lado tuyo. Es el que es movido por Dios en compasión y es que es dirigido por el Espíritu de Dios. Ok. Bueno. Dice el verso 30, en la conversación que tiene Jesús con el intérprete de la ley, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Esta parábola, pudiéramos decir, lo que está enseñando es lo siguiente. Jesús le hace una alegoría a él, ahí, en esa interpretación de la palabra, al intérprete de la ley, hablándole de un hombre que desciende de Jerusalén a Jericó. Descender de Jerusalén a Jericó, estamos hablando de 27 kilómetros, se tomaba unas 8 horas de camino. Esa era la distancia que había de Jerusalén a Jericó, unos 27 kilómetros. Se toma unas 8 horas en el transcurso para recorrer de ahí a ahí. El hombre viene cansado, viene desgastado. Me llama mucho la atención porque Jericó, cuando tú indagas
arqueológicamente, es la ciudad más baja, pudiéramos decir, en el mundo entero. Jericó. Una ciudad muy baja. Pero también era una ciudad comercial. En Jericó se vendían los bálsamos, se vendían las aromas, todo este tipo de cosas. Era un lugar muy comercial. Pero dice que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron. Descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Escucha esto. En esta alegoría lo que Jesús le está enseñando a él es lo siguiente. No solamente le está hablando de que un hombre que desciende por este transcurso del camino tan extenso, sino que le habla más allá y lo quiere llevar al principio de la creación. Enseñando a él que un sacerdote, los sacerdotes no pudieron con los sacrificios restaurar a este hombre. Escuchen bien lo que le estoy enseñando, por eso le decía, tome nota. Y cuando vemos esto, bueno, déjeme ponérselo de esta forma. En lo que pasa en la vida de Adán y Eva, Satanás se aprovecha representando a Adán en este momento cuando Jesús le habla a aquel hombre que desciende de Jerusalén a Jericó. Y le está diciendo, unos ladrones vinieron, hablándole del ladrón de la salvación. Lo hiere de tal manera que lo hace entrar en una vida pecaminosa y comienza a caminar bajo una naturaleza adámica, que es nuestra naturaleza humana. Y le deja entender, está perdido totalmente. Los sacerdotes hacen sacrificio y pasan de largo porque ningún sacerdote pudo sanar las heridas que había en él. El levita adoró y no pudo sanar las heridas que había en él. Mas un samaritano, un extranjero, él dice que se hizo pecador. Eso representa a Jesús el samaritano. Aquel que hace un sacrificio en la cruz del Calvario y que por su llaga somos nosotros curados. Escuche lo que le estoy enseñando. O sea, a veces tiene diferentes vertientes y apoyo lo que tú estableces, David, lo que tú enseñas. Pero cuando tú te pones a profundizarlo, te das cuenta de que lo que el samaritano estaba haciendo una redención. Sí. Redimiendo sus heridas, redimiendo sus pecados. Escuche bien, para poder traer salvación. Dice que a los suyos fue, mas los suyos no le recibieron. Tú sabes lo que me llama la atención, que él dice, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuidadme de él, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Le dicen, toda mi deidad, yo voy a dejar al Espíritu, y dejo el nombre del Hijo. Pero yo, el Padre, cuando regrese, voy a pagar todas sus deudas. Jesús habla en una forma donde le está enseñando, yo me hago responsable a lo que suceda con él, a lo que suceda con ellos. A veces, si pudiera predicarlo, quisiera predicarlo de una forma más sencilla, pudiera hablar de este tiempo como tú decías en el mensaje convencional. Representa a los pastores y a los sacerdotes que no pudieron restaurar su vida. Los demás levitas no pudieron restaurar su vida. Pero un hombre se movió a misericordia. Date cuenta que dice que fue movido a misericordia. Sí. Por eso cuando estaba el problema de la situación de que el hombre peca, Jesús dice, aquí, Padre, hey, envíame a mí, ven. Envíame a mí. Recuperar lo que se había perdido. Entonces, en este paisaje de la Biblia, lo que vemos es el amor de Dios para con la humanidad.
lo que Dios quiere enseñarle y la aportación que tiene ver el sacrificio de Cristo por nosotros en una forma diferente. La iglesia necesita ser sanada, pero la iglesia necesita dejar que Dios la sane. También. Y hay un proceso. Escucha bien, David. La iglesia necesita dejar que Dios le sane, que Dios trabaje con ellos, que sea Dios quien pueda curar sus heridas y dejar de poner la esperanza en los hombres. Nosotros los hombres fallamos, cometemos errores, pero Dios permanece fiel. Y hay personas que están quizá como este hombre, nos están escuchando, que se sienten heridos. Hay personas que están pasando por dificultades tan difíciles que sienten que su vida ya no tiene sentido. Pero vemos en este momento a alguien que dice: escúcheme, aquí estoy para salvar tu vida. Aquí estoy para cambiarlo. Aquí estoy para restaurar. Aquí estoy para hacer algo diferente en ti. Pero tienes que dejar que yo te sane. Tienes que dejar que yo cambie tu vida. Tienes que dejar que yo te restaure, que yo te transforme. Jesús representa ese samaritano que quiere sanar tu dolor. Tú que te sientes que no puedes más por los golpes de la vida. Tú que estás atravesando esos momentos, dificultades, que te han golpeado tan fuerte, y llegas a la iglesia y entiendes que nadie te hace caso. El sacerdote pasa, el líder te mira y no puede hacer nada por ti. Le toca seguir de largo. ¿Qué enseñanza Dios quería darle también a ese hombre? Si tomo el mensaje de esa vertiente. Hay una enseñanza ahí. Buscaste tu esperanza, estabas herido y pensaste: llegó mi salvación porque estoy viendo al pastor del momento. Estoy viendo al ungido, al profeta, al apóstol, al ministro del momento. Y él pasa y te mira, pero no hace nada por ti. Tu esperanza era llegar a aquella campaña y que cuando ese hombre te mirara y te pusiera la mano, tú fueras sanado, pero ni la mano te puso. Porque tu mirada no estaba puesta en Jesús, sino en el hombre. Él te pasa por el lado y no te sana, no te dice nada. Pero llegó el momento del adorador. Aquel que tú prendes la radio, te vas a YouTube y cuando lo escuchas dice: wow, qué adoración que me conecta con el Padre. Cuando yo llegue allá me voy a poner en primera línea, voy al VIP. Porque sé que con su adoración y cuando Él extienda su mano, cuando Él tan solo me mire, yo seré sanado. Y mi dolor será quitado. Y voy a sentirme que soy libre. Llegaste, pero no sucedió nada. Qué decepción. Te vas a la casa y cuestionas a Dios y dices: hey, no pasó nada. No fui cambiado, no fui restaurado, no recibí lo que esperaba. Yo pensé que cuando llegara al concierto y estaban allí mi pastor favorito, el grupo de adoración que más yo amo en mi vida, allí estaba lo que yo iba a recibir. Pero no sucedió nada en tu vida. Dice: ahora, ¿qué voy a hacer? Estoy herido. El ladrón vino y me quitó la felicidad de mi hogar. Me enfermó a mi padre, me enfermó a mi madre, me enfermó mi hijo. Y la desesperanza me agobia. Y me está rompiendo las puertas de mi casa. ¿Cómo puedo ser libre en este tiempo? ¿Cómo puedo sanar mis heridas si no hay esperanza? Por eso te invitaba a que compartieras esta transmisión por este tipo de mensaje. ¿Cómo puedo cambiar
si lo que me encuentro es lleno de problemas? ¿Quién me va a ayudar a salir de esta depresión? Pero a lo lejos, escucha los pasos de un extranjero que va caminando, de quien tú menos te lo esperabas, porque quizás no pusiste tu mirada en él, sino en la solución que tenía ante tus ojos terrenales. Y depositaste tu confianza plena en que tus problemas iban a ser resueltos con aquel pastor, con aquel ministro, con aquel profeta, con aquel apóstol, con aquel grupo de adoración que te mueve tanto las emociones, pero cuando saliste de ahí estaba destruido, destrozado. Y allí venía él. Hasta que de repente se detiene y su voz te susurra el oído y te dice: venid a mí, tú que estás cansado y cargado, que yo te haré descansar. Cuando tú sentías que todo estaba destrozado y que estabas solo en aquel desierto, ahí su palabra llegó y te dijo: hey, clama a mí que yo te responderé. Y tú en medio de la frustración diciendo: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mis biles? ¿Cómo voy a resolver mis problemas? Me acaban de botar del trabajo, no tengo con qué mantener mis hijos. Mi esposa me dejó, mi esposo me abandonó. Hasta aquí llegó todo, la enfermedad tocó mi casa y no hay ni para la medicina. Ya el seguro se venció, el seguro no da más para cubrir mis gastos. Estoy a punto de perder la casa. Estaba contando con que cuando llegara este tiempo iba a poder llenar los taxes y con eso iba a recuperar mi hogar. Pero ahora me mandan una carta del IRS donde me dicen: usted está endeudado. Y ahora esta palabra es profética porque hay un hombre que le llegó una carta que le dice: usted está endeudado con el IRS. Y estás a punto de perder tu casa, pero escucha esta palabra. Y tú pensando que todo se acaba. Y de repente Dios susurra a tu oído una vez más y te dice: hey, yo no he visto justo desamparado, pero tampoco su simiente que mendigue pan. Señor, ¿y cómo lo hago? Si esa carta me está diciendo que la deuda que tengo es tan grande que voy a perder mi casa, tiene mi nombre, tiene mi apellido, y si no pago en los próximos 90 días me la van a quitar. Y el Señor diciéndote: escúchame, ahora sí, Jacob, formador tuyo, mío eres tú. Te puse nombre, Israel. Dios cambia el destino de la destrucción y la frustración que tú llevabas por años para decirte: confía en mí, que yo voy a hacer. Y tú quejándote: pero Dios mío, ¿de dónde va a venir mi salvación? ¿Quién me podrá ayudar para yo salir de esta situación en la cual yo me encuentro? Porque entiendo que todo se perdió, que no hay solución y que por más que yo quiero, no puedo lograrlo. Porque la situación actual mía se ve muy adversa a una palabra que Dios me dio. Estoy herido y necesito un samaritano que me sane las heridas. Pero ¿estás dispuesto tú a dejar que el samaritano use lo que tenga que usar para sanarte? ¿Estás tú dispuesto a quedarte solo
para dejar que Dios haga lo que quiera hacer contigo. Y que Dios use lo que Él tenga que usar para sanar tus heridas y llevarte al lugar donde Él quiere llevarte. Pusiste tu confianza en alguien y esa persona te defraudó porque te pasó por el lado y siguió de largo cuando vio tu dolor. En el momento que más lo necesitaba, el sacerdote te miró y dijo: este problema no es conmigo. Y pusiste tu confianza en el levita que decía: wow, cuando él canta aleluya, cuando él pase por el camino, yo estaré en paz. Te miró, siguió cantando y se apartó. Y Dios queriéndote enseñar es que tú tienes que aprender a tener una codependencia de mí, para yo restaurar tu corazón y sanar tus heridas. Pastor, deposité toda mi confianza en un proyecto y ahora me encuentro solo. Pareciera que la inversión que hice la voy a perder porque los socios que busqué ya no quieren invertir más. Y me dijeron: hasta aquí, ya no podemos seguir invirtiendo. Oh, wow. Para ti, ¿qué es más importante? Que los socios no quieran seguir invirtiendo, o que Dios se quede como el dueño de tu inversión. Una cosa es que ellos no quieran seguir invirtiendo, otra cosa es que Dios diga: es que no importa que ellos no inviertan porque yo soy el dueño de tus inversiones. Y si yo soy el dueño de tus inversiones, a ti no te faltará nada. Cuando tú le das la oportunidad a Dios de que Él sane las heridas que hay en tu corazón, el tiempo que invertiste en esa persona que depositaste tu confianza, Dios te lo recupera en una forma tan especial, que es la esencia de un Santo Espíritu, la cual comienza a manejarte toda la vida y a cambiar todo en ti, tan solo para que aprendas que tu vida no se termina en el momento que te hirieron. No. Pastor, pero fue fuerte el golpe que recibí, me hirieron. Llevo tiempo caminando en esta situación. Y cuando estaba a punto de salir de este problema, recibo este golpe tan fuerte en la vida. Que a veces lo que quiero es agarrarme el pecho y despegármelo. Porque siento que no puedo más por las heridas. Y el Señor mirándote, diciéndote: Eso. Tú no puedes más. Pero ahora que tú terminaste, yo quiero iniciar. Quiero iniciar una nueva temporada contigo. Yo soy tu samaritano. Tú no estás solo, tú no estás sola en este camino, aunque te sientas solo. Aunque te sientas que no puedes más, mujer, Dios está contigo. Aunque todo parece derrumbarse y tienes esa herida tan profunda, una vez más te digo, Dios está contigo. ¿Cómo salgo de esta situación? Sencillo. Le das la oportunidad a Dios
Y Dios se encarga de mover lo que tiene que mover y de poner todo en su lugar tan solo para que tú recibas la bendición que Él tiene para ti. Esas heridas no fueron para matarte. Ellas van a cicatrizar. Simplemente te están marcando para que el día de mañana tú puedas levantar a otro. Porque no hay mayor testimonio, no lo hay, que aquel que tú mismo has vivido. Una cosa es que tú pases por momentos difíciles. Otra cosa es dejar que Dios trabaje en tu vida. Dios siempre llega a tiempo. Ni un día antes, ni un día después. En el momento adecuado, que es el día de hoy, Dios te presenta la carta de sanidad, dejándote saber lo importante que tú eres para Él. Y lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Qué importa? Lo mucho que el enemigo te ataque si tú sabes que Dios está contigo. Sustenten esta palabra y con esto culmino en este día. Resistid al diablo, irá de vosotros. Tu vida tiene sentido en Dios. La sanidad de tu corazón está en las manos de Dios. Deposita tu confianza y tus proyectos en el Señor. Confía plenamente en lo que Dios va a hacer contigo. Y te darás cuenta que no has perdido tu tiempo. Que aunque te sientas derrotado, la mano de Jehová te sostiene. Que te empujen con violencia, no importa, siempre y cuando el bien y la misericordia de Dios estén contigo. Mujer, hombre, tú que estás a punto del suicidio, porque dices que ya tu vida no tiene sentido y que no puedes más con lo que estás viviendo. Recibe esta palabra de parte de Dios para ti. Y recuerda que Él te ama. Y que el hecho de que 2 o 3 no sepan valorarte y valorar quién tú eres como persona no significa que tú no sirvas para nada. Todo lo contrario. Levántate y reanímate, que la vida te da otra oportunidad para seguir adelante. Y los planes de Dios son perfectos para contigo. Y quizás de tu sonrisa depende mucha gente, de tu mirada, aunque tú no lo creas. Aprende a tener amor propio y a valorarte a ti mismo. Porque qué ganancia le darás a la gente que sí te quiere, que te valora y que te acepta como eres. No por tu estatus social, sino por la calidad de persona y el gran corazón que tú tienes. No vale la pena que te suicides cuando hay un Dios soberano que te ama tanto y una familia que para ellos tú eres tan importante, y para tus seres queridos y tus amigos,
que lo que vas a dejar es un dolor en sus corazones. Recuerda que Cristo te ama y que Dios tiene planes de bendiciones para contigo. La palabra de Dios establece: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el amor de Dios sobrepasa todas las cosas. Cometiste un error. Todos cometemos errores. Pero no vale la pena que entres en una depresión y te metas en una cueva en tus propias emociones y que luego te sientas que no sirves para nada, cuando tú vales mucho y tienes mucho para dar. Y puede ser que tú seas esa persona que cambie la historia de tu familia, aún de tu propia sociedad, de tu entorno, de tu barrio, del lugar donde te encuentras, porque eres importante para Dios y Dios confía en ti. No le des el gusto a aquellos que se mofaron, que se burlaron de ti en un momento por una mala temporada que estuviste atravesando. Cuando para Dios eres sumamente importante. Y créeme, que aunque otros no te valoren, Dios sí te valora, Él te ama y tu familia también. En el nombre de Jesús, te digo, levántate, camina con la frente en alto y repite conmigo: lo voy a lograr porque Dios me ama. Y si Dios está conmigo, nada ni nadie me va a detener. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que pases un excelente día. Shalom.